Por amparo en única instancia promovido por la abogada Aida Odette Morales Guinea contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura de la relación del acto reclamado, la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Muchas gracias. En el presente caso se señala como acto reclamado la resolución de 31 de mayo del 2016 dictada por la Corte Suprema de Justicia Cámara Penal que declaró improcedente el recurso de casación planteado en contra de la sentencia de 29 de julio del 2015 emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, mediante la cual no se acogieron los recursos de apelación especial interpuestos por el Ministerio Público y la querellante adhesiva Aida Odette Morales Guinea, contra la disposición de 17 de abril del 2013, emitida por el juez unipersonal del Tribunal 13º de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, dentro del juicio penal que por el delito de falsedad ideológica se promovió contra Óscar Rafael Padilla Lara. En su petición de fondo, la amparista solicita que se declare procedente el amparo planteado por Aida Odette Morales Guinea en contra de la Corte Suprema de Justicia Cámara Penal y en consecuencia se restituya en el pleno goce de sus derechos constitucionales en el sentido que la Corte Suprema de Justicia Cámara Penal cumpla como corresponde aplicar la justicia pronta y cumplida, evitando dejar de ejercer la obligación constitucional que según nuestra Carta Magna debe realizar. B. Que se deje en suspenso en cuanto a la presentada la resolución de fecha 31 de mayo de 2016 proferida por la autoridad responsable y en aplicación concreta de los artículos 322 del Código Penal y 3, 439, 441, 447 del Código Procesal Penal, y se dicta la resolución ajustada a derecho, casando la sentencia impugnada y condenando al procesado Óscar Rafael Padilla Lara como corresponde a la pena privativa de libertad ordenada por la ley, así como suspendiéndolo en el ejercicio de la profesión de notario y condenándolo además al pago de la reparación digna y las costas procesales. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos salvo que cuente para ello con la autorización previa de la señora Presidenta de la Corte de Constitucionalidad, concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Secretaria. Puede hacer uso de la palabra la abogada Aida Odette Morales Guinea, quien actúa con su propio patrocinio. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días, miembros de la Corte de Constitucionalidad. Como se observa, planteé amparo en única instancia en contra de la Corte Suprema de Justicia Cámara Penal en virtud de que por medio de sentencia del 31 de mayo de este año resolvió procedente el recurso de casación por motivo de fondo se planteó en contra de la sentencia proferida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. En este caso, no podría yo estar sin ningún tipo de molestia o sintiéndome agraviada por esa sentencia, tomando en cuenta que llevo 23 años de mi vida tratando de que se haga justicia en este caso. Y, contrario a lo que manifiesta el tercero interesado, existe de mi parte legitimación activa en principio para seguir adelante o para poder haber actuado como agraviada desde 1993, tomando en cuenta de que por medio de un contrato de mandato especial con representación que autorizó el tercero agraviado, el señor Óscar Rafael Padilla Lara, en su calidad de notario, es la escritura número 2 del
31 de enero del año 1992, en la que el señor Francisco Corona Ramírez recibe supuestamente un mandato de su hijo que, según dice la escritura, era del conocimiento del notario autorizante, que en ese caso, en los procesos penales que se han tramitado, él es uno de los procesados. Dice que el Francisco Corona García, que es el mandante, es de su conocimiento y aparte indica que tiene 20 años de edad. Yo soy, insisto, tengo legitimación activa para actuar en este caso porque planteé el proceso penal, primero en contra de Francisco Corona Ramírez, luego al establecer que había porque lo planteé por estafa, luego al establecer que había una falsedad dentro de la escritura pública que contiene el mandato por medio del cual a mí se me estafó, y ese es el motivo por el cual yo tengo legitimación activa para actuar en los procesos civiles y penales que tuve que plantear. Dentro de ese proceso, cuando se presentó en contra del notario que autorizó el mandato, se estableció que efectivamente Francisco Corona García contaba con 8 años de edad cuando esa escritura se autorizó. En el caso concreto, pues yo evité a toda costa llegar a estas instancias, traté de resolver las cosas en la medida de lo mejor que se pudiera para las partes, contacté al abogado Padilla Lara. En un principio se mostró muy amable, colaborador, pero luego me comentaron que lo único que estaba haciendo era darme tiempo, y me decía que él estaba tratando de localizar a Corona porque ya había una orden de captura en contra de ese señor. Luego resultó que como ya yo inicié el proceso en contra de él, ya empezó a decir que yo tenía algún tipo de relación con ese señor y lo que quería era coaccionarlo y de alguna forma extorsionarlo y quitarle sus bienes, lo que no es cierto. Yo he demostrado dentro del proceso, tengo recibos, de hecho no se hizo en escritura de contrato de promesa de compra-venta del inmueble, pero existen dentro del proceso que ustedes tienen a la vista los recibos que esta persona me extendió y dicen claramente por anticipo a la venta de un inmueble, y ahí se encuentran detallados los números de finca, folio y libro y la ubicación del mismo. Como la única persona que se pudo detener fue al señor Padilla Lara, llegamos a debate, y en el debate él planteó una excepción por medio de la cual me mandaron a iniciar el proceso civil que declarara nulo y falso el documento que él había autorizado. Aún en base a esas situaciones y que él dice que yo no tengo legitimación, en base a su excepción, yo tuve que iniciar el proceso civil, lo perdí en primera instancia, aún teniendo un documento extendido por el registro civil, donde se establecía que el que había comparecido como supuesto mandante era un menor de edad, y de esa cuenta era un documento nulo y también falso, porque contenía y habían circunstancias que son falsas a todas luces. Luego de ello, cuando llevé el proceso y que el tercero interesado en este amparo indica que no tengo legitimación y se dio por la situación que él había planteado antes de que empezáramos el debate, y estamos hablando de 1996, perdí el caso en primera instancia, lo perdí en segunda instancia y bueno, me fui a casación, y en la casación declararon con lugar la casación, casaron las sentencias y ordenaron, primero, que se dejaba sin valor y efecto jurídico esa escritura, el negocio jurídico contenido en la escritura número 2, autorizada por Oscar Rafael Padilla Lara, el 31 de enero de 1992, lo declaraban falso y nulo y dejaban abierto el procedimiento en contra de esas 3 personas, o sea, Oscar Rafael Padilla Lara como notario, Francisco Corona Ramírez y Francisco Corona García. De hecho, nosotros ya habíamos iniciado el proceso penal y lo que hicimos fue tratar de continuarlo, y en el 2013 continuó el debate, y en ese debate se absolvió al procesado. Al no estar yo de acuerdo, planteé apelación especial, el Ministerio Público igual, la Sala Tercera dictó sentencia donde revocaba esa sentencia y lo condenaba a 2 años de prisión y etcétera, las otras penas accesorias.
Él planteó amparo y en el amparo, él planteó casación y casaron la sentencia y ordenaron que el proceso regresara a la sala y la sala dictó sentencia en la que confirma la sentencia dictada por el juez de primer grado. En este caso, quisiera también manifestar que existe agravio dentro del amparo que yo planteé, porque yo estoy reclamando que se me está denegando la justicia. Tengo 23 años de estar reclamando justicia. Existen documentos, existe prueba por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, que tuvo a la vista el amparo y todos los argumentos vertidos en los memoriales, en este caso interesa el que yo planteé, son claros y precisos al establecer, aparte de todo ello, la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, que casa la sentencia que había dictado el Tribunal de Instancia Civil y ordena que el proceso sea conocido en el área penal. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, violenta no solamente mi derecho a la justicia, que durante 23 años he estado reclamando, sino que también el derecho al debido proceso, porque si existen todos los elementos y el recurso de casación llenaba los requisitos que la ley ordena, ellos hicieron caso omiso de todos esos elementos y también hicieron caso omiso de esa sentencia de segunda instancia, de esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, que ordena que se procese a las personas responsables de los delitos. Y todo ello por el hecho de que, según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, que me causa agravio y que violenta mis derechos y garantías constitucionales, quiere desconocer lo que declaró la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en la sentencia de mayo del año 2010, del 15 de febrero del año 2010. Y aparte de ello, se indica que los elementos del delito de falsedad ideológica no se encuentran presentes en la actitud realizada por el señor Padilla Lara. Y evidentemente que no hay voluntariedad en el hecho de haber autorizado esta escritura y el hecho de haber insertado situaciones falsas, que es lo que ordena el artículo 322 del Código Penal, no se encuentra en la actitud realizada por dicha persona. Considero evidentemente que esas situaciones violentan el debido proceso porque todo lo que se indica es falso dentro del proceso que ustedes tendrán a la vista y que constituyen las constancias procesales de este caso y los antecedentes del mismo. Podrán ustedes determinar que efectivamente todas estas situaciones están presentes y por lo tanto es una sentencia, como repito, en la cual se me deniega en forma flagrante la justicia, en el cual se violenta el debido proceso al cual yo tengo derecho y aparte de ello se quebranta sustancialmente el principio de seguridad jurídica, por cuanto que si estamos dentro de un Estado de Derecho donde las normas deben de ser respetadas por las autoridades que están encargadas de dictar justicia pronta y cumplida y no lo hacen, evidentemente estamos llegando a una situación bastante lamentable, porque yo tengo 31 años de ser abogado y sigo peleando porque se me haga justicia y por ello mismo considero que el amparo que planteé es procedente y solicito que así sea resuelto. Gracias. Gracias, abogada Morales Guinea. Continúa en el uso de la palabra el tercero interesado y requiriente de la vista pública, Óscar Padilla Lara, quien actúa con el patrocinio de la abogada Sandra Lucrecia Díaz Rodas. ¿Quiénes compartirán el uso de la palabra? Por favor. Buenos días, señores magistrados. La amparista indica que se violentaron sus derechos constitucionales de defensa y garantía del debido proceso y seguridad jurídica. En su exposición, la licenciada Morales indicó cómo se inició todo este proceso y efectivamente en 1998 ella denuncia al licenciado Padilla Lara y al otro, la otra persona por el delito de estafa. Y posteriormente
este proceso penal también le fue dirigido a una tercera persona. En este caso está el licenciado Padilla Lara, Corona, que es abogado también, Corona Ramírez, y el hijo, que es Corona Dardón, y los dos son de nombre Francisco. Y el menor que hicieron comparecer en la escritura, que este señor, el abogado Corona Ramírez, hizo comparecer el menor Corona García, también de nombre Francisco. Es decir, que los tres se llaman Franciscos. Y lo único que los diferencia es el apellido materno. En el año 2013, luego de que se declaró la nulidad del instrumento, se lleva a cabo el proceso penal por el juzgado 13º de sentencia penal. En este se diligenció la prueba y el juez unipersonal de este tribunal, determinó que no había responsabilidad del licenciado Padilla Lara en haber insertado esas declaraciones falsas, porque esta situación no solo le ocurrió al licenciado Padilla Lara, le ocurrió a otros 10 notarios. El licenciado Francisco Corona Ramírez hizo mandatos de esta misma manera con 10 notarios más, de los cuales se presentaron a declarar al proceso penal 3 y hay ya 5 fallecidos de estos notarios. Entonces, como le repito, ahí se declaró que el juez determinó que no había responsabilidad del licenciado Padilla Lara en este delito del que se le acusa, que es de falsedad ideológica. Luego se siguieron todas las impugnaciones hasta llegar a la casación, y el amparista en este caso indica que de su memorial que contiene el amparo se puede establecer que hay 2 razones por las que ella dice que se violentaron sus derechos constitucionales. Una es porque dice que ella presentó su casación con arreglo al artículo 441 del Código Procesal Penal. El artículo, me voy a permitir solo indicar, el artículo 441 del Código Procesal Penal se refiere, el artículo 441 se refiere a que solo procede el recurso de casación de forma en los siguientes casos e indica en qué casos procede el recurso de casación. Pero el hecho de que yo cuando plantee mi recurso de casación lo encuadre en uno de esos casos no quiere decir que la casación tenga que ser declarada procedente. Este es uno de los requisitos para presentar la casación, entre otros, que debe de cumplirse para que la Corte Suprema declare la admisibilidad o no de la casación. Por lo tanto, el hecho de cumplir con ese requisito no indica que la casación deba de ser declarada procedente. Por lo tanto, ahí no hay ninguna violación a ningún derecho constitucional, simplemente es un requisito para la admisibilidad o no del recurso de casación. Luego, la amparista indica que se probó en el debate, quedó que se demostró en el debate oral y público que el procesado insertó en forma voluntaria y consciente las declaraciones falsas en la escritura relacionada. Sin embargo, en el hecho que se tuvo por acreditado en el juicio penal que se llevó a cabo en contra del licenciado, únicamente se acreditó que efectivamente el licenciado en el protocolo había faccionado dicha escritura y que de ese mandato en el que Corona García le otorgaba mandato a Corona Ramírez para ejercer para la venta de una casa. Sin embargo, y que este había sido inscrito en el registro de protocolos. Esos fueron los 2 hechos que se estimaron acreditados en el juicio penal.
porque así había sido planteada la acusación y de acuerdo al artículo 388, la sentencia no puede dar por acreditados otros hechos ni otras circunstancias que los que se indican en la acusación y en el auto de apertura a juicio. Además, el tribunal de sentencia está sujeto también a los hechos que se tengan por probados por el tribunal de sentencia. Entonces, en ningún momento se acreditó otra situación, simplemente que existió la escritura y que se inscribió en el archivo de protocolos. Por lo tanto, no es cierto que haya quedado probada alguna conducta del licenciado Padilla Lara que encuadrada dentro del delito de falsedad ideológica. Y además hay que hacer constar que la licenciada, al momento que hizo el negocio con el señor Corona Ramírez, le pagó la cantidad de más o menos 325,000 quetzales, pero nunca hizo un contrato o documento para establecer los derechos y obligaciones que tendría tanto el comprador como el vendedor. Es decir, que el mandato nunca fue usado. Entonces, por eso nosotros insistimos en que ella no tenía ninguna legitimación para poder realizar todas las acciones que durante estos 23 años ella ha realizado, porque el mandato nunca fue usado y se estableció en el juicio penal que el licenciado no participó en ese hecho. Por lo tanto, consideramos que no se violaron ninguna garantía ni ningún derecho constitucional al declarar la Corte Suprema sin lugar los recursos de casación presentados tanto por la licenciada Morales en su calidad de querellante como por el Ministerio Público. Por lo tanto, al no haber ninguna violación a los derechos constitucionales y tomar el amparo como una tercera instancia para que se revisen estos casos, el amparo debe declararse sin lugar y esa es nuestra petición concreta, que él mismo sea declarado sin lugar. Gracias. Continúa, licenciado Padilla. Gracias a abogada Díaz Rodas. Puede hacer uso de la palabra el abogado Oscar Rafael Padilla Lara. Buenos días, honorables señor magistrado, señoras magistradas. Referente al contrato del mandato que autoricé, previamente a haberlo hecho por medio de escritura número 22 de 1991, autoricé un contrato de compra-venta de un vehículo en donde compareció dicho menor de edad con una cédula falsa, donde firmó el hermano mayor de edad y circunstancia quedó probada en el expediente de autos. Posteriormente, dicho contrato se anuló y quedó sin efecto, no fue utilizado. El bien inmueble objeto del problema fue vendido por medio de un poder y otras escrituras que autorizó el notario Jorge Alonso Morales, y de ahí se hizo la venta, pero mi poder definitivamente no fue utilizado y quedó sin efecto. La querellante adhesiva hizo pagos al señor Francisco Corona Ramírez, quien fue quien recibió los cheques, los cobró y extendió recibos. En mi caso no tuve nada que ver en ese asunto donde él recibió el dinero, ni donde ella haya comparecido en ninguna de las escrituras que yo autoricé. Es también hacer notar de que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones declaró de que la querellante adhesiva no tenía ninguna personalidad para poderme demandar y resolución que quedó firme.
En cuanto a los contratos, hubo 10 colegas a los que el señor Francisco Corona Ramírez y sus hijos nos hicieron la misma jugada de que se aprovecharon de nuestra buena fe. De esos 10 colegas afectados, declararon 3, que está en el expediente la declaración de ellos de las circunstancias que les sucedió. Otro que no pudo declarar porque no se encontraba en Guatemala, y su servidor. Y desafortunadamente los otros 5 colegas que fueron afectados ya son fallecidos y no pudieron declarar. La querellante adhesiva argumenta que se le afectó en su patrimonio por el instrumento que yo autoricé, y en ningún momento ella compareció en ninguna escritura de conformidad con el artículo 1575 y 1576 del Código Civil, así como del Código de Notariado, el Código Mercantil, donde obliga a que se haga contrato cuando se hace una negociación, y de ninguna forma ella compareció. Entonces definitivamente ahí no tengo nada que ver yo en ese asunto, y en base a todo lo que venía informando anteriormente, quedó totalmente establecido dentro del expediente. Ahí están todas las pruebas que presentamos nosotros, porque ella de su parte no presentó ninguna prueba donde haya sido afectado en su patrimonio, simplemente en lo que dice, y en la sentencia de primera instancia, de segunda instancia y en casación de lo civil fue perdida por la querellante adhesiva y fue favorable a mi persona. Solo por un amparo fue donde ella logró que saliera favorable a ella, e indudablemente en este juicio penal lo mismo. En la primera instancia salió favorable a mi persona y en contra de la querellante adhesiva, en segunda instancia y en casación. Ahorita lo hace por medio también de un amparo, como tiene costumbre ella, que actualmente a la Corte le está debiendo al 2015 63.500 quetzales de amparos del mal uso que ella hace con el amparo, y que en base a eso es como ella logra ganar los juicios. Abogado, le recuerdo que le quedan 2 minutos para que finalice su intervención. Muchas gracias. En base al tiempo, solicito de que sea declarado sin lugar el amparo que presentó la querellante adhesiva y el Ministerio Público, pues mi poder no fue utilizado, y en base a todo lo expuesto, que todo quedó probado en el expediente, ahí se encuentran todas las pruebas de lo que se ha mencionado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.